Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. La crítica bíblica es una rama bastante interesante del estudio académico. Es preciso entender aquí que la palabra crítica fundamentalmente no significa algo negativo de atacar. En la acepción más propia, crítica significa análisis. Entonces la crítica bíblica propiamente entendida sería el análisis bíblico. Como reporta George Wright en su artículo Biblical Criticism, la crítica bíblica, en su más plena acepción, es el examen del origen y valor histórico de los libros que componen la Biblia. Ese examen académico se puede realizar a dos niveles, el de la baja crítica y el de la alta crítica. Vamos a entender esta distinción. Nos dice el mismo George Wright: puesto que las Sagradas Escrituras nos han llegado en una gran variedad de copias y versiones antiguas, mostrando mayores o menores divergencias en el texto, la crítica textual o baja crítica estudia estos documentos con la finalidad de llegar al texto más puro posible de los libros sagrados. ¿Cómo es esto? En los documentos bíblicos tenemos que los autores habrían escrito unos documentos originales, pero esos documentos originales no nos han llegado hoy en día a través de un sistema de fotocopias. No es que se le sacó fotocopia y a lo largo de los siglos se transmitió hasta llegar hacia nosotros, sino que hay múltiples líneas de manuscritos en diferentes idiomas, copias con ciertas variaciones, con ciertos agregados, con ciertos faltantes. Y frente a toda esa variedad, ¿cómo podemos reconstruir el texto original? Bueno, la crítica bíblica, por el lado de la baja crítica, es una rama de conocimiento científico que se encarga de eso, de buscar reconstruir del modo más fiable el texto original. Y en el caso del Nuevo Testamento, la baja crítica ha hecho una labor extraordinaria, precisamente por la gran cantidad de manuscritos, el récord de manuscritos con los cuales se cuenta del Nuevo Testamento. Ya veíamos en algún programa anterior, titulado La fiabilidad del Nuevo Testamento, que la tasa de distorsión del Nuevo Testamento es bastante baja, es muy baja si uno lo compara con documentos que se suelen mostrar como bien preservados, como el caso de la Ilíada o el Mahabharata. Asimismo, académicos conservadores estiman que podemos reconstruir alrededor del 97, 98 o 99% del texto del Nuevo Testamento con una muy alta probabilidad de corresponder con los originales. De lo que habría incertidumbre sería de un 1 o 2%. E incluso académicos escépticos como Bart Ehrman admiten que podemos reconstruir el texto al menos a un 95%. Y uno dirá, bueno, pero ese 5% que sobra es crucial. La verdad que no. Cuando uno examina cuál es ese 5% o 2% o 1% de texto en el cual puede haber cierta duda, no son textos que vayan a hacer variar radicalmente la teología cristiana ni nada por el estilo. Entonces la baja crítica nos da una muy buena garantía de la fiabilidad del texto, al menos neotestamentario, con el que contamos. Pero está también la alta crítica. Dice George Wright: la alta crítica trata con los aspectos más amplios del estudio bíblico, como la autoría, datación, composición y autoridad de los libros. Entonces podría decirse que la baja crítica va a la reconstrucción del texto interno, del texto en sí. En cambio, la alta crítica va a la cuestión de su contexto externo, de su contexto histórico, de qué autoridad o valor se dio a tales escritos y todo ese conjunto de cuestiones. La opinión de la Iglesia Católica sobre la crítica bíblica tiene que entenderse distinguiendo lo que la Iglesia más o menos ha solido decir en términos de la baja crítica y en términos de la alta crítica. La línea general de los documentos magisteriales católicos
es alabar la baja crítica y dar muchas advertencias respecto de los peligros de ciertas tendencias, especialmente racionalistas, en la alta crítica. Vamos a citar textos clave de muestra. Tenemos al Papa Pío XII en el documento Divino Afflante Spiritu, en donde él escribe: este arte, que lleva el nombre de crítica textual, hago paréntesis, es sinónimo de baja crítica, por su mismo fin logra que se restituya a su ser el sagrado texto lo más perfectamente posible. Así es que hoy, después de que la disciplina de este arte ha llegado a tanta perfección, es un oficio honrado, aunque no siempre fácil. Y ténganlo todos por bien sabido que este largo trabajo no solamente es necesario para penetrar bien los escritos dados por divina inspiración, sino que además es reclamado por la misma piedad. ¿Cómo es esto de que es reclamado por la misma piedad? Es que el hombre religioso quiere escuchar las palabras de Dios del modo más fidedigno. Entonces la piedad cristiana nos lleva a querer tener la mejor reconstrucción posible de los textos. Desde esa perspectiva, como bien refleja este documento papal, la Iglesia ve con muy buenos ojos el trabajo de la baja crítica, el hacer el esfuerzo de reconstruir los textos lo mejor posible desde los idiomas originales y con los manuscritos antiguos, más antiguos disponibles, con los manuscritos más antiguos disponibles. Eso es absolutamente fundamental y la Iglesia ha puesto énfasis en ello, como se dice, desde los primeros siglos. Basta pensar en San Jerónimo y la Vulgata. Se le encarga, el Papa Dámaso le encarga a San Jerónimo que haga una traducción estandarizada a la lengua del pueblo, por eso se le llama la Vulgata, del vulgo, del pueblo, desde los idiomas originales. Esto es un esfuerzo académico fuerte por parte de San Jerónimo y se ve que la Iglesia apoya y estimula tal esfuerzo académico. Ahora, ¿qué hay de la alta crítica? Como había dicho ahí sí, la Iglesia ha tendido sobre todo a advertir sobre los peligros de ciertas tendencias. Y creo que tiene mucha razón en haber advertido sobre ello. Pero dejemos que el documento hable. Papa León XIII, Providentissimus Deus, dice: importa también que los susodichos profesores de Sagrada Escritura se instruyan y ejerciten más en la ciencia de la verdadera crítica, porque desgraciadamente y con gran daño para la religión, se ha introducido un sistema que se adorna con el nombre respetable de la alta crítica. Surgen graves inconvenientes. Los enemigos de la religión atacarán la autenticidad de los libros sagrados con más confianza de abrir la brecha. Este género de alta crítica que preconizan conducirá en definitiva a que cada uno se atenga a sus gustos y a sus prejuicios en la interpretación. De este modo, la luz que se busca en las escrituras no surgirá. Antes bien, se pondrá de manifiesto esta nota característica del error, que consiste en la diversidad y disentimiento de las opiniones, como lo están demostrando los corifeos de esta nueva ciencia. Y como la mayor parte están imbuidos en las máximas de una vana filosofía y del racionalismo, no temerán descartar de los sagrados libros las profecías, los milagros y todos los demás hechos que traspasen el orden natural. Esto lo escribió León XIII en el año 1893. Prácticamente es una profecía de la gran debacle que hemos tenido en el siglo XX con la alta crítica. Se termina reduciendo al texto bíblico a una instancia humana que tiene que ser explicado históricamente meramente en términos racionalistas. Y hay unas interpretaciones y reinterpretaciones de los textos tales que se deja fuera el milagro, se deja fuera la profecía, se deja fuera lo sobrenatural. Es prácticamente una especie de estudio escéptico de los documentos de la fe. Y esto, pues, estos presupuestos racionalistas terminan llevando a múltiples absurdos. Porque sin mayor evidencia, simplemente porque se habla de un milagro, ya se lo descarta automáticamente como no histórico, o tiene que interpretarse puramente como simbólico. Eso no es algo que se esté probando históricamente, es simplemente el reflejo de los prejuicios filosóficos racionalistas de ciertos investigadores. Entonces, ciertamente, como advertía León XIII, se han dado grandes males, y esto ha contribuido mucho al ataque a la religión a lo largo de las décadas. La hipótesis documentaria
se refiere al Pentateuco. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ahí en el Antiguo Testamento, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Y qué es lo que dice esta hipótesis documentaria? Bueno, dada la complejidad y varios elementos de la hipótesis, vamos a tomar el resumen que sobre la misma hace el apologista James Patrick Halding en su artículo Desnudando la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria original sugirió 4 fuentes detrás del Pentateuco. 1. J o Yahavista, para un sacerdote antiguo cerca del 900 a.C. que prefiere Yahvé como el nombre divino y conceptúa a Dios en términos más o menos antropomórficos. 2. E o Eloísta, un sacerdote ligeramente posterior quien prefirió Elohim como el nombre divino y conceptúa a Dios como más trascendente. 3. D o Deuteronómica, del autor del Deuteronomio, que fabricó dicho libro durante el tiempo de Josías y lo presentó como un escrito auténtico de Moisés. 4. P o sacerdotal, de un religioso muy tardío que combinó J, E y D y agregó sus propios matices. Entonces, el punto fundamental de la hipótesis documentaria es que el Pentateuco, en lugar de ser producto de un solo autor, tradicionalmente Moisés, sería en realidad un combinado de varios autores. ¿Qué se puede decir sobre esta hipótesis? Hay que apuntar que está llena de problemas. Como apunta el mismo James Patrick Halding, los problemas con esta tesis son demasiado numerosos para listarlos aquí, pero entre ellos está la datación del Deuteronomio, muy tempranamente en la época tradicional de Moisés, 1400 a.C. por causa de su formato. Hay muchos ejemplos de documentos conocidos del Medio Oriente y en formato el Deuteronomio se corresponde muy de cerca con los de la época de Moisés y es bastante diferente de los tiempos de Josías. De acuerdo a la hipótesis documentaria, el Deuteronomio no se escribió en tiempos de Moisés, sino de Josías. Pero cuando uno ve el formato del Deuteronomio, se parece más bien al formato de documentos de Oriente Medio de la época de Moisés y no de Josías, lo cual contradice la hipótesis documentaria. Pero esta tiene también otras inconsistencias. Hay un interesante artículo titulado Deconstruyendo la hipótesis documentaria, donde leemos: la hipótesis documentaria afirma que las diferentes secciones del Pentateuco pueden ser aisladas en diferentes fuentes, con base en sus características literarias como estilo, terminología, palabras hebreas para Dios, etc. Sin embargo, algunas veces las características de una fuente se encuentran en otra. Por ejemplo, el uso del nombre divino Elohim se asocia a la fuente E, mientras Yahvé se asocia a la fuente J. No obstante, Elohim aparece en pasajes J como Génesis 31:50 y Génesis 33, 5 y 11. Yahvé también aparece en pasajes de la fuente E, como Génesis 21:33, 22:11, 28:21 y Éxodo 18:1. Entonces vemos que hay varias cosas que no cuadran, que no se corresponden con lo que plantea la hipótesis documentaria sobre en dónde es que debería aparecer tal o cual nombre divino. Claro, pero como apunta en el mismo artículo, la respuesta del crítico a este problema es una apelación al redactor, que un escriba posterior que compiló y editó el escrito copió equivocadamente el nombre erróneo en el lugar erróneo, o se tomó la libertad de cambiar los nombres ocasionalmente. Es importante notar cuán circular es este razonamiento. Toda la hipótesis dice deducirse de las características del texto, pero si las características del texto no corresponden con la hipótesis, tales características serán rechazadas como siendo el trabajo de redactores o corrupciones del manuscrito. Es decir, cualquier evidencia que contradiga la teoría es automáticamente negada, lo cual muestra que esta teoría en realidad no se construye con base en la evidencia. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.